Lucas capítulo 23, versículo 44. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión unción de su Santo y bendito Espíritu. Dice: cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Soberano Dios y Señor, Padre de toda honra, de toda gloria, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, Señor. Padre, que tu palabra, Señor, que es santa, pura, bendita y eterna, haya cabida en nuestro corazón. Que tu palabra sea esperanza, Señor, mi Dios. Esperanza, Padre. Señor, pero también, mi Dios, que venga como espada de doble filo y penetre, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser. Mi Dios, y que sean conocidas las intenciones de nuestro corazón. Padre, te doy gracias, Señor, mi Dios, que tu Espíritu Santo nos siga guiando, mi Dios, a toda verdad y a toda justicia. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Tenemos una petición de oración por Dualis Duval. Parece ser que entra en cirugía el día lunes. Duba. ¿Es tu hermana? La hermana de nuestra hermana Lisbeth. La saludamos desde aquí. Que estaremos orando por ella. Que confíe en el Señor hará. Amén. Hermanos, el tema de este mensaje, y quiero que yo sé que siempre nos concentramos a escuchar la palabra, pero en esta ocasión particularmente hablando, pongamos toda la atención que podamos. El tema de este mensaje es el misterio de la resurrección. El misterio de la resurrección. Hermanos, porque hablando acerca de la muerte y resurrección de Jesucristo, hay quienes afirman que Jesús no murió. Hay quienes dicen que Jesús no murió, que tampoco resucitó. Tampoco creen en la deidad de Jesús. Dicen que lo que ocurrió en el Gólgota fue un espectáculo. Que Jesús en un momento dado se desmayó producto de una droga que fue mezclada con el vinagre. Y después fue sacado del sepulcro. Y hermanos, Jesús murió en la cruz del Calvario, fue sepultado y al tercer día resucitó y está a la diestra de Dios Padre. Hermanos, las evidencias de la resurrección de Jesús son, hermanos, irrefutables. Y en esas evidencias también todos resucitaremos un día. Hermanos, muchos afirman estas cosas para negar lo inevitable que es la realidad de la resurrección. La deidad de Jesús y su muerte. Hermanos, si nos podemos rastrear, las mismas personas que después que Jesús murió, se regresaban a su casa golpeándose el pecho. Esos testimonios prueban que Jesús murió. Bendito sea el nombre del Señor, los cuales, hermanos, están en el libro de Marcos capítulo 15 versículo 39. También la guardia que custodiaba el sepulcro en Marcos 28, 11. También las mujeres que encontraron el sepulcro vacío. Bendito sea el nombre del Señor. Los del camino de Emaús, Lucas 24, 13.
Y las más de 500 personas de las cuales habla 1 Corintios capítulo 15, versículo 6, que vieron a Jesucristo ascender a los cielos. Hay pruebas innegables que Jesucristo murió y resucitó al tercer día. Otros hermanos afirman que la escritura tiene inconstancias y empiezan a tomar la escritura para justificar estas afirmaciones. Por ejemplo, vaya usted al libro de 1 Corintios capítulo 15, versículo 6. Mire lo que dice. 1 Corintios capítulo 15, versículo 6 dice: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Hermanos, toman esta palabra para decir que Jesucristo no murió, sino que se quedó desmayado. Hermanos, como que dicen como que Jesús se anestesió de tal forma que se quedó ahí quieto, pero no murió. Hermanos, no ven la contradicción en la que están sus afirmaciones, ya que cuando tú estudias un poco, los términos en el griego cambian. Hermano, si tú ves el libro de Mateo, el libro de Juan, bendito sea el nombre del Señor, dicen que Jesucristo entregó el Espíritu. Vaya usted al libro de Mateo capítulo 27, versículo 50. Libro de Mateo, capítulo, bendito sea el nombre del Señor, capítulo 27, versículos 27 creo que he puesto. Dice, mas Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz, dice que entregó el Espíritu. El libro de Juan capítulo 19 versículo 30 dice, Juan 19 30, mire lo que dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, ¿qué? Entregó el Espíritu. Hermano, el libro de, bendito sea el nombre del Señor, el libro de Marcos 15:37, mire lo que dice, Marcos 15:37. Marcos 15:37 dice, mas Jesús dando una gran voz, expiró. Y Lucas 23:46. Lucas 23:46. Mire lo que dice. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Hermanos, toman estas palabras para decir que en la escritura hay contradicciones, pero cuando tú estudias el término en el griego, es el mismo. El término griego es expleró. Cuando ves el término, expleró es como expiró. Ex de fuera, pleró de espíritu, de respirar. Entonces cuando ves la palabra, en tus manos encomiendo mi espíritu, lo que está diciendo Jesús, en tus manos lo doy fuera, a ti te lo entrego. Entonces se utiliza la misma palabra. ¿Qué es lo que está pasando? Que Marcos y Lucas tenían una influencia griega. Mateo y Juan tenían una influencia judía. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces por eso es que nosotros cuando vemos el evangelio de Marcos y de Lucas podemos llegar a leer palabras que podemos llegar a entender mucho mejor que en Mateo y en Juan. Bendito sea el nombre del Señor. Pero el término es el mismo. Es de que Jesucristo entregó el Espíritu. Así también pasa, hermanos, con el término durmieron, que se refiere en el griego a una forma literal de dormir, de descansar. Como por ejemplo en Mateo capítulo 28, versículo 13. Y voy rápido porque hay mucha información que espero en el Señor poder transmitir. Dice el versículo 13 del capítulo 28 de Mateo, dice, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche
y le hurtaron estando nosotros, ¿qué? Durmiendo. Está hablando los fariseos a la guardia. Decirle que vosotros estabais durmiendo. Ahí se emplea el término para dormir, de descansar. ¿Recuerdas cuando Jesucristo está en el huerto de Getsemaní y encuentra a los discípulos y dice, dormir ya, descansad ya? Bendito sea el nombre del Señor. Pero este término también, hermanos, se emplea de forma metafórica para hablar acerca de la muerte. Y hay muchos textos que emplean este término, pero Jesús tomó uno en particular. Juan capítulo 11, versículo 11. Mira lo que dice Jesús. Dicho esto, está hablando con los discípulos acerca de Lázaro. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro, ¿qué? Duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, ¿sanará? Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Entonces vemos que el término se puede utilizar también para hablar acerca de la muerte. Dice, entonces Jesús les dijo claramente, versículo 14, Lázaro ha muerto. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, no es que Jesucristo durmió en una especie de descanso del cuerpo porque ya estaba muy azotado, muy golpeado, incluso ya le habían introducido la lanza. No es que durmió, es que, hermanos, Jesucristo entregó su espíritu al Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Jesucristo en el verso 25 de Juan capítulo 11 dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermano, porque la afirmación, en esta afirmación podemos ver que solo Jesucristo y por Él habrá resurrección. Pero el misterio de la resurrección de los que duermen y de los que mueren van a resucitar. Porque vamos a ver unos que duermen y otros que mueren. La resurrección de Jesús es sumamente importante, hermanos, para nosotros. En esa resurrección basamos nuestra fe. El apóstol Pablo dice, oye, si Jesucristo no resucitó, somos los más dignos de conmiseración, porque hemos creído en Él. Hemos creído en esa resurrección. Pero dice nuestro testimonio a través de la fe es válido. ¿Por qué? Porque Jesucristo resucitó. Hermano, el libro de 1 de Tesalonicenses 4:14 es un texto muy conocido. Mira lo que dice el versículo 14 de 1 de Tesalonicenses 4. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Y recuerda el término, no es que están dormidos, es que están para allá. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ver el misterio en 1 de Corintios capítulo 15. 1 de Corintios capítulo 15, versículo 51. Mira lo que dice. He aquí, hermanos, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Cuántos dicen amén? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, esto es lo que nosotros estamos esperando. Que el Señor venga y ser recibidos con Él en las nubes. Ahora, ¿cuál es el misterio de la resurrección? ¿Cuál es el misterio de los que duermen? A diferencia de los que mueren, porque se usa este término primero para
para saber que los cristianos, bendito sea el nombre del Señor, hermano, van a resucitar. Pero hermanos, en ese entonces, los primeros cristianos utilizaban un término que luego vamos a ver cómo se emplea. Era el término griego koimeterion. Es una palabra que utilizaban los griegos para hablar sobre una casa donde podían los viajeros descansar en la noche. Era algo como público, que podían descansar. Hermano, donde proviene etimológicamente la palabra cementerio. Y es la misma palabra griega para definir lugar de descanso. Entonces lo que ocurre es de que los primeros cristianos para hablar sobre el cementerio utilizaban la misma palabra para decir los que duermen. Amén. Entonces, muchos de los textos bíblicos, evidentemente tú sabes que la Biblia se escribió en hebreo, en arameo y en griego. Entonces, muchos de los textos bíblicos utilizan estas palabras. Cuando dice el apóstol Pablo, bendito sea el nombre del Señor, en Tesalonicenses o en Corintios, no pereceremos a los que duermen, quiere decir a los que están descansando en la sepultura. Pero hay una situación que a veces se nos escapa, hermano, porque muchos piensan que cuando uno muere, uno va a la sepultura a descansar, y no es así. No es así. Libro de Lucas capítulo 16. Versículo 22 dice que, hablando de Lázaro, dice que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Hermano, cuando una persona muere, según lo que nos narra la Biblia, su cuerpo va al descanso y su alma cierra los ojos aquí y las abre en la presencia de Dios, si es que ha reconocido a Jesucristo como su Señor y suficiente Salvador. Pero una persona que muere y no ha reconocido a Jesús como su Señor y Salvador, hermanos, su cuerpo va al lugar de descanso, pero su alma va al lugar de tormento. Así como este rico que estaba atormentado, como dice la Escritura, en esa llama. Entonces, el misterio de los que duermen está en la palabra descanso. Ya que cuando tú duermes, hermano, al día siguiente, ¿qué? Te levantas descansado. Hay unos que no duermen, no se levantan descansados. Pero si tú duermes, al día siguiente te levantas descansado. Multiplícale eso por 80 años que vive el hombre. Y de ahí ponlo a una eternidad. Porque tú en un momento tu cuerpo va a dormir. Y si tú tienes a Jesucristo en tu corazón, tú vas a ir a la presencia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 8? Mira, dice: pero confiamos, y más queriéndonos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Es decir, que cuando morimos estamos ausentes del cuerpo, pero presentes en el Señor. Es decir, vamos directamente a la presencia de Dios. Por tanto, dice: preocupaos también, o ausentes o presentes, serles agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, hermanos, cuando alguien muere,
no es que espera allí un tiempo y cuando viene Jesús ya lo levanta y lo resucita. No, esto no es así. Esto es un error doctrinal. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, cuando tú ves muchas veces que un cristiano muere, hermanos, tenemos la esperanza de que lo veremos un día. Pero cuando tú sabes que hay una persona que muere y va sin haber reconocido a Jesús, tú sientes un dolor. Pero la pregunta es, ¿por qué? Si estamos ya presentes en el Señor, ¿por qué tenemos que resucitar? Ya estamos allí, presentes en el Señor. Es como que decir tú, Jesús le dice a Juan, Juan, tú estás aquí, Juan, sube acá. Y Juan sube y ve. Como Pablo dice, oye, yo fui arrebatado al tercer cielo. En el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Pero recibí palabras inefables. Ahora bájate para allá. Dice, es que no me quiero ir. La pregunta es, ¿por qué tenemos que resucitar aquellos que ya estamos en la presencia del Señor? Ese es el misterio de la resurrección. Hermanos, la victoria de la resurrección frente a la muerte está en Jesús. Jesús tuvo victoria ante la muerte y resucitó. Mire, hay muchos que piensan que cuando les llegue el momento no va a pasar nada, no se van a enterar. Muchos dicen, bueno, todo va a terminar. No existe el infierno, eso es un cuento, una pantomima, y eso les hace vivir sus vidas apartados de Dios, hermano. Pero lo que están haciendo es deseando tapar la realidad. La realidad es que aunque tú vivas lejos de Dios, tú vivas sin reconocer a Jesucristo como tu Señor y Salvador, viene el momento de la última trompeta. Y cuando suene la última trompeta, hermanos, la Escritura dice, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y vamos a ver más adelante por qué. Hermanos, quieren tapar la realidad de que Jesucristo murió y resucitó, que la muerte no lo pudo detener. ¿Qué dice el libro de Hechos capítulo 2 versículo 24? Bendito sea el nombre del Señor. Hechos capítulo 2 versículo 24. Mira, dice, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué dice el mismo libro de Hechos capítulo 9 versículo 27? Dice, entonces Bernabé, bendito sea el nombre del Señor, Hebreos, perdón. Se me escapa esta. Yo ya decía Hebreos, Hechos no. Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice, y de la manera que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después el juicio, hermanos. Muchos quieren tapar esa realidad. Quieren vivir sus vidas lejos de la realidad que Jesús vuelve. Jesús está de camino. Jesús está por llegar. Hermanos, así como Jesús, la muerte, que es la separación del cuerpo y del alma, hermanos, la muerte no lo pudo detener. ¿Qué quiere decir esto? Que la muerte no pudo evitar que Jesús, aunque por un tiempo haya salido del cuerpo, porque el cuerpo estuvo en el sepulcro, por un tiempo haya salido del cuerpo, la muerte no pudo evitar que Jesús vuelva al cuerpo. Y eso corruptible, dice la Escritura, en nosotros, que será transformado a la misma imagen, esa imagen, a la imagen de Jesucristo resucitado.
Jesucristo resucitado. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, por eso es que es importante que todos los que hayan muerto en el Señor y están en la presencia de Dios, es importante que resuciten. Porque en ese momento todo su ser será, hermanos, levantado, resucitado. Muchos queremos decir, bueno, si ya estamos allí en la presencia de Dios, déjame aquí. Hacemos aquí como Pedro decía, una enramada, déjame aquí. No, es que el plan tiene que ser completo. Yo te quiero transformar completamente. Bendito sea el nombre del Señor. De ahí, hermano, la importancia de que cuides el templo del Señor, que es tu cuerpo. El templo del Espíritu Santo, que es tu cuerpo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, Jesucristo como Señor, mis hermanos, resucitó, y esa imagen y semejanza es la que todos los que estamos en Jesús vamos a recibir. Pero los que mueren sin Jesús, hermanos, están siendo atormentados en el infierno y resucitarán un día después del milenio, resucitarán. Y vendrá lo que dice la Escritura en el libro de Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, que dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, dice la Escritura. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por estas cosas que estaban escritas en los libros según su obra. Y el mar entregó los muertos que había en él. La muerte, el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según su obra. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego que está, y esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, hermanos. Por eso es que es importante que entendamos es importante que entendamos lo que significa la resurrección para nuestras vidas. La resurrección de Jesús, hermanos, la muerte no lo pudo detener. Y así como Jesús no lo pudo detener, mire cómo dice la Escritura, dice que el mar entregaron los muertos que, hermano, ¿tú sabes cuánta gente ha muerto en el mar que desaparece? El mar entregará sus muertos, dice la Escritura. Yo espero en el Señor que hermanos, que hayan muchos que si han desaparecido, que hayan recibido a Jesucristo en su corazón. Porque si no, todos esos serán entregados para ser juzgados. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces hay una diferencia entre los que duermen, por eso el término se usa, duermen de descanso, de aquellos que están en el Seol siendo atormentados. No sé si lo entiendes. El cristiano, cuando como Lázaro murió, dice que su cuerpo fue sepultado, pero ángeles vinieron a por el alma de Lázaro. Hermanos, el Señor no dejará nuestros cuerpos en la muerte, en la separación. No dejará nuestros cuerpos en la muerte, porque desde el principio Él nos formó espíritu y alma y cuerpo. Así como nosotros debemos también cuidar este cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor, porque el Señor tendrá cuidado también de nuestros cuerpos. ¿Qué dice el libro de Judas, capítulo 9? Judas es un libro que está antes de Apocalipsis. Creo que es donde la Biblia tiene las hojas más blanquitas, casi pegadas. Miren lo que dice. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés,
no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. ¿Qué está ocurriendo? Moisés había muerto. Moisés murió. Y hermano, dice que Dios sepultó a Moisés. Pero ¿qué pasa? Que Satanás buscaba el cuerpo de Moisés. Quizás, hermano, para hacer caer al pueblo en idolatría, como le ocurrió con el efod de Gedeón o la serpiente de bronce, que el pueblo empezó a venerar. Quizás Satanás quiso, bueno, aquí yo lo pongo a Moisés, allí como en ese entonces me embalsamaban a los muertos, quizás lo pongo aquí, lo levanto y que el pueblo... Hasta los tiempos de Jesús, Moisés era predominante en el tiempo de Jesús. Dice, ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Qué dice Moisés? Siempre era Moisés. Pero hermanos, cuando Moisés murió, dice que un ángel luchó por su cuerpo contra Satanás. Cuando un cristiano muere, hermano, hay custodia para ti. Porque un día se tocará la trompeta y tú podrás decir, es el momento, vamos. Y hermanos, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos y podremos ver la gloria del Señor en nosotros y podemos ver nuestra vida de fe en Cristo Jesús, en Cristo resucitado. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, gloria a Dios. Hermano, 1 Corintios 15, capítulo 54, mira lo que dice. Y voy terminando, Ricardo. Y cuando esto corruptible, dice la Escritura, se haya vestido de incorrupción, esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórdida es la muerte en victoria. ¿Dónde, oh muerte? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Pues hermano, porque cuando vengamos de la presencia de Dios, todos aquellos que han muerto, que vengamos desde la presencia de Dios, la muerte no te pudo retener. Y en Jesús la muerte no nos va a poder retener. Y podemos decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Estoy en Cristo y yo tengo la victoria. Porque Cristo resucitó y yo resucitaré en Él. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces hay mucha confusión, hermano, con los términos. No te confundas. Jesucristo, mira, en la guardia le dijeron, mira, ¿sabes qué ocurrió todo esto? Pero ¿sabes lo que vamos a hacer? Te vamos a dar dinero para que tú digas que los discípulos vinieron y lo hurtaron. Y hermano, dice la Escritura que desde ahí se empezó a decir eso. Pero hay un mensaje que es verdadero. Hay un mensaje que es verdadero. Hermanos, el misterio de la resurrección es que serán resucitados para vida eterna los que están siendo previamente consolados. Y otros después vivirán por la eternidad, atormentados, sufriendo en sus propios cuerpos. Por eso es que es importante la resurrección, porque están siendo atormentados ahora. Pero hermanos, cuando resuciten y ya vengan resucitados y sabiendo cuán grande tormento, dice que serán tomados, todo su ser será tomado y será echado al lago de fuego. Es terrible, es terrible. Hermanos, que alguien muera sin Jesús es terrible. Por eso es que la predicación del evangelio, hermanos, hay que seguir predicando. Hay que seguir testificando. Jesucristo murió y resucitó y está a la diestra de Dios Padre. Y está cuidando de nosotros. Pero todos aquellos que no han reconocido a Jesús en su corazón, hermanos, el momento está viniendo. Jesús se está acercando. Jesús está en su segunda venida. Cuando veamos al cielo,
Cuando escuchemos las trompetas, Jesús está viniendo. Y hermanos, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Porque un día, hermanos, cuán terrible es que alguien vaya a la eternidad sin Cristo. Ese es el misterio de la resurrección. Es una total justificación o total condenación. No habrán segundas oportunidades. En el momento en el que cierres tus ojos aquí, los abrirás en la presencia de Dios, o los abrirás en un lugar de tormento. No habrá una segunda oportunidad, ya que la obra de Jesús fue una sola vez y para siempre. No habrá una segunda oportunidad. Y hoy se está predicando este mensaje. Jesús está viniendo. Su segunda venida está pronto a suceder. Hermanos, aún hay tiempo. Predica la palabra. Predica a Jesús. Porque aún hay tiempo para que escuchen el mensaje y puedan, hermanos, salvarse de esa segunda muerte, que es la muerte, hermanos, que es la separación total. Hoy vamos a compartir la mesa del Señor. Hermanos, debemos ser conscientes cómo estamos delante de la presencia de Dios. Porque, hermanos, quizás tú dices, bueno, yo estoy confiado porque estoy en Cristo, pero ¿cómo estás? De cualquier manera no puedes estar. Hermanos, Jesucristo murió en la cruz del Calvario, recibiendo tanto daño y tanto dolor, que cuando tú caminas en esa esperanza de que Jesucristo murió y resucitó, tu mente y tu corazón caminan solo para honrar y agradar a Jesús por lo que Él es, por lo que Él hizo, y en la esperanza de que Él nos va a levantar un día. Tú no podrás hacer nada en ese momento. Solo si estás en las manos de Dios podrás ver una eternidad con el Señor.